una característica de la sociedad normalizada, y ese es el problema. Los ciudadanos tenemos que notar que ya es un problema de salud pública porque el bullying desencadena un impacto en las víctimas: depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios. Y la depresión, si no se trata, puede desencadenar en dos posibilidades: la autoagresión a un nivel muy extremo, cuando ninguna persona se ha dado cuenta e interviene, o que la persona se convierte en un nuevo agresor. Entonces, ese es el problema que está ocurriendo con el bullying. Donde probablemente su hijo, su hija ha sido víctima de bullying, o quizá su hijo o su hija forma parte de ese grupo de alumnos que terminan generando agresión sobre algún compañerito, una compañerita en particular. De ese tema hablamos en estos momentos con Eric Fran Osorio. Él es presidente del Comité de Violencia Escolar del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctor Fran Osorio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Es muy grato poder estar presente con todos los ciudadanos para hablar de un tema tan importante que está afectando a la salud de los pobladores, de los peruanos, porque el problema del bullying es un problema de salud pública, ya que está causando muchos estragos. No es solamente lo que ocurre en una instalación de colegio, sino que esto abarca mucho más allá, todo el campo educativo, todo el ámbito de los participantes. Que Ya, no so- pero doctor Fran, perdone que le corte ahí. Más aún si eso traspasa lo que es el colegio, ¿dónde se origina el bullying? Tenemos que entender de que el problema del bullying inicia por un aprendizaje. Ese aprendizaje es en una parte en las familias y se va desarrollando en la interacción social que tenemos con los pares, con los compañeros de clase. Ya, ¿qué hábitos ven los chicos o los niños en los padres que cuando los llevan al colegio termina siendo bullying? Lo que estamos observando es de que hay aprendizajes de malos tratos, de problemas de violencia en presencia de los escolares. Existe un concepto que llamamos como aprendizaje vicario, que es aprendizaje por imitación. ¿Esto qué implica? Si veo que mi padre resuelve los problemas de una manera, podría aprender a repetirlo de esta manera. Es importante diferenciar bullying de violencia escolar. Bullying entendemos como todo acto de agresión, acoso reiterativo, que trasciende en el Un tiempo y va tema de creciendo. acoso. Acoso. Cuando es violencia, es no solamente el acoso, es otros elementos más. Algunas personas confunden el bullying también con el maltrato que da del estudiante hacia el docente. Y esto es en torno al ámbito de violencia, no necesariamente bullying, pero sí está vinculado, está relacionado. Por ejemplo, que un estudiante, un escolar le arroje los cuadernos al piso a su compañero constantemente, que le rompa el uniforme, que le corte la mochila con una tijera, Que le robe las que cosas, le robe las que le cobre cosas, cupos. Ya se está viendo también eso en cobro algunos de colegios. cupos. Se está viendo también en algunos colegios. Y esto es alarmante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Evidentemente tenemos que trabajar con los tres agentes participativos: las familias, los escolares como tal, con algunos programas psicológicos, y también con la comunidad educativa, los docentes, administrativos y todo el personal que está presente. Con cada uno de estos equipos, ¿por qué? Si nosotros trabajamos solamente con los escolares, vamos a lograr un impacto y un cambio, pero eso tiene que reforzarse, tanto fuera de la escuela, en la casa, que son los principales agentes que van a dar este amor, esta comprensión, este cariño, y también Ujú. los otros participantes, que son los docentes y el personal administrativo. Ahora, hay que darnos cuenta también que no solamente hay que trabajar con la víctima, sino también con el agresor, porque hay que preguntarnos, como tú decías, Pedro, ¿qué ocurre para que un niño aprenda a ser agresor? Todo niño nace puro y alegre, nace sin ninguna preocupación y llega a este mundo, pero va aprendiendo en el camino con la interacción con sus padres, con las familias, y esto es lo que conlleva el impacto de la sociedad a que este joven pues aprenda ciertas conductas. Si yo soy papá y mi hijo o mi hija ha sido víctima de bullying, de un tema de acoso sistemático escolar por parte de sus compañeros y desencadenó un tema de violencia escolar, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer, doctor? En primer lugar, tienes que escuchar a tu hijo, tienes que escuchar a tu hija. Escucha todo lo que te tiene que decir. Entiendo que te vas a alarmar, entiendo que estás preocupado, pero recuerda, si tú siendo adulto te impacta esta información, tu hijo que es menor también está impactado. Necesita deshogar todo lo que tiene. Una vez que te cuente todo ello, recién vamos a plantear alternativas. Una de ellas es darle la seguridad y la confianza, felicitarlo por contarte. Luego hay que acudir al colegio, hay que comunicarnos con el equipo de los docentes, de los tutores, Ujú. y si hay psicólogos, con los psicólogos. Esto Ya, va de la mano con la ley 29719, que exige que haya un psicólogo por colegio.
que lamentablemente no se cumple en No su se está totalidad cumpliendo. por diversos motivos. Ahí está un principal problema. El hecho de que los hijos cuenten lo que está pasando. Y explícanos cómo podemos generar ese canal de confianza los padres para que el niño o el adolescente, porque es más complicado que un adolescente te cuente lo que pueda estar sucediendo, para que te pueda narrar lo que puede terminar a estar siendo víctima en el colegio. Pero antes, doctor, vamos con una comunicación que nos alcanza desde Huancayo. En la línea se encuentra Andy, que nos llama desde el centro del país. Andy, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Andy. Estamos en la línea con Andy, que nos marcó al 251-9422, pero también la gente puede marcar el 467-4499 para que pueda recibir cierta orientación psicológica respecto a ese tema. Hasta que podamos mejorar la comunicación con Andy, que nos llama desde Huancayo, doctor, ¿cómo podemos generar este canal de confianza con nuestros hijos? Tenemos que generar espacios de comunicación y tiempo. Hay una clave que siempre decimos en las sesiones y es tener los 15 minutos de comunicación mínimos con los hijos, con cada miembro de la familia. Ya. Todos los adultos tenemos mucho tiempo de ocupación, pero a veces dejamos este pequeño espacio solo para ver cómo le ven las notas o las calificaciones o qué hizo, pero no exploramos más allá. Recuerda, tienes que preguntarle a tu hijo o hija cómo se ha sentido en la clase. Eso es vital, porque estamos hablando ahí de sentimientos y emociones. De esta manera generamos ese espacio. Pero como menciona, ¿qué pasa si mi hijo no quiere hablar a pesar de que le doy el tiempo? Cuéntale algo personal tuyo. Cuéntale cómo eras tú antes, cuando eras un niño adolescente, qué es lo que viviste, tus travesuras. No solamente lo bueno, también algunas pequeñas travesuras que hayas tenido, para que le generes ese rapport, esa confianza al menor o al adolescente y pueda contar contigo. Ahora, ten presente que el adolescente quiere ser escuchado. Si bien quiere el apoyo, quiere ser escuchado. Si tú te alarmas y comienzas a gritarle o a reclamarle por qué te estás dejando golpear, acosar o hacer esas acciones, entonces, más allá de establecer el vínculo, vas a romper la comunicación. Tienes que dar esa seguridad y esa escucha activa. Una vez que terminas esto, nos acudimos a informarnos con la comunidad escolar y también con el equipo de psicología. Aparte, podemos contar también con el centro de salud más cercano al domicilio para que nuestro hijo sea víctima o también si es agresor pueda recibir el apoyo psicológico necesario o necesitarse un proceso de psicoterapia. Claro, tenemos la comunicación en estos momentos de Reinaldo, que nos llama desde San Juan del Lurigancho. Reinaldo, buenas noches. Sí, buenas noches. El bullying, pues, ¿no? Siempre ha existido desde muchos años atrás. Siempre ha existido y siempre va a existir, ¿no? Que ahora lo que pasa es de que ya también, pues, ¿no? Los padres de familia mayormente se preocupan en trabajo y a los hijos prácticamente los dejan con las empleadas, ¿no? Las nanas, ¿no? Ese era un problema. Y también, por ejemplo, ¿no? También hasta a uno grande, también ya nosotros los viejos, también nos hacemos bullying, ¿no? Bien, gracias Reinaldo por la llamada telefónica. Doctor, tenemos otra comunicación, ahora sí, de Andy, que se encuentra en la comunicación desde Huancayo. Andy, buenas noches. Se nos fue la comunicación una vez más, hay complicaciones con Andy. Me gustaría comentar Por favor. sobre lo que mencionó Reinaldo. Y eso es algo muy importante. El bullying no es algo nuevo. No hemos descubierto una pólvora, sino que este problema ya existía. Recordemos la obra Paco Yunque, que habla un claro ejemplo de bullying. El problema es que no se estaba evidenciando como una dificultad, sino como una característica de la sociedad normalizada. Y ese es el problema. Los ciudadanos tenemos que notar que ya es un problema de salud pública porque el bullying desencadena un impacto en las víctimas. Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios. Y la depresión, si no se trata, puede desencadenar en dos posibilidades. La autoagresión a un nivel muy extremo cuando ninguna persona se ha dado cuenta e interviene, o que la persona se convierte en un nuevo agresor. Entonces, ese es el problema que está ocurriendo con el bullying. Y yo quiero que nos ayudes en ese sentido, doctor, para que nos explique cómo puedo identificar que mi hijo puede estar padeciendo de bullying, de un tema de acoso, de agresión escolar, porque probablemente no me cuente las charlas en la sobremesa, en la casa, durante el desayuno, almuerzo, cena, no me diga nada de lo que pueda estar atravesando. Por más que le preguntes, te agreden, no me cuenta nada. Pero, ¿cuáles son esos rasgos de la conducta cambiante de mi hijo
que me podría a mí ayudar a identificar que está atravesando por un cuadro de bullying? Ayúdenos con la respuesta luego de la pausa, por favor, ¿sí? Correcto. Vamos al corte, inmediatamente regresamos con ese tema muy importante para las familias peruanas. El Perú, doctor Osorio, yo le estaba preguntando por los rasgos, las conductas que mi hijo, mi hija podrían estar manifestando y que sin que me digan nada estarían anunciándome de que estaría siendo víctima de ese tipo de agresiones. ¿Cómo puedo yo identificarlos? Para empezar, hay que recordar el primer axioma de la comunicación que dice, es imposible no comunicarse. Si me quedo callado, te estoy comunicando algo. Si mi hijo antes era jovial, era sociable, hablaba con mi familia, conmigo, con mi esposa, con todos, y de pronto guarda silencio, no quiere hablar, se tapa, se cubre, eso es una respuesta, una reacción a algo que le está pasando. Tenemos que prestar atención y escucharle. Tenemos que invitarle a comentar qué está pasando, pero si no puede hablar por el mismo impacto, por el mismo miedo, porque los agresores le amenazan a los escolares, entonces pues tenemos que comenzar a notar esos pequeños cambios conductuales. Si de repente llega con la ropa rota, se le pierden todos los días los lapiceros, qué extraño que siempre se haya caído y esté con las marcas. Ahora, hay algo también alarmante y es que muchos de los adultos que deberíamos notar no entienden que la violencia escolar y el bullying es un problema que genera un gran perjuicio a las personas y a las familias. Hay que generar este espacio. Pero antes que avance en la comunicación con los hijos, bueno, primero reiterar las líneas telefónicas para usted que nos está escuchando, pueda llamar, hacer la consulta o contarnos el caso que pueda estar viviendo. El 251-9422, 467-4499. Yo quiero apuntar, doctor, a la conducta de los papás. Porque honestamente, si nosotros preguntamos algo a los hijos, queremos que nos respondan. ¿Cómo el adulto, el papá o la mamá puede manejar el estrés o la frustración con el hecho de que el hijo o la hija no le diga nada cuando le pregunta? Intenta ser empático, intenta conversar, intenta ser amable o amigable y no hay respuesta. Y eso genera una sensación de frustración, hasta de impotencia del papá o la mamá, de no saber cómo hacerle hablar para que pueda conocer lo que está pasando. ¿Cómo debemos comportarnos los adultos en esa condición, en ese contexto? Tendríamos que comenzar a practicar lo que son ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque si una persona adulta practica la respiración, va a aprender a regular sus propias emociones. Recordemos que si una persona está enojada o estresada o frustrada, su corazón va a bombear más sangre. Entonces eso va a hacer de que no nos oxigenemos bien y podamos actuar impulsivamente. Y si actúo impulsivamente como padre, tal vez yo cometa el error grave de golpear a mi hijo por no responderme, que eso se ha visto también en muchos casos. Y eso pues evidentemente no va a ayudar al niño o al adolescente. Entonces lo que tenemos que hacer primero nosotros es respirar. También el hecho de escuchar, aprender a escuchar realmente. Observa todo lo que está haciendo tu hijo, no solamente las palabras que dice, no solo el contenido de las palabras, sino mira su cuerpo. Mira cómo se mueve, mira cómo reacciona, si de repente está trabándose al hablar, de repente está guiñando el ojo, de repente está temblando o mueve la pierna muy frecuentemente cuando está hablando. Eso podría ser un indicador, posiblemente un cuadro de ansiedad o una reacción ansiosa a lo que está viviendo. Esos tics nerviosos, como lo conocemos, cuando guiña un ojo, guiña los dos ojos, ¿qué representa? Esto es una respuesta emocional y fisiológica al temor, a la frustración o a cualquier otra actividad que esté pasando. Puede que el niño o el adolescente sea la víctima y esté experimentando y recordando tal vez el momento, que es bastante frustrante y podría ser hasta traumático, o también que sea el agresor y sienta intimidación por verse descubierto, porque recordemos qué es lo que ha pasado con el agresor para compartirse sin tal. Posiblemente, y es algo que suele ocurrir, ella ha sido víctima en algún momento de algún tipo de violencia, pero no siempre, porque también puede ser víctima de otro tipo de problema que es la negligencia. A veces cuando hay una gran sobreprotección de los padres, los menores tampoco aprenden los límites. Y si no aprendo límites, entonces no voy a respetar los límites de mi compañero y voy a agredir. Por eso es muy importante que los padres asumamos nuestra responsabilidad, pongamos los puntos que tenemos que tocar y también si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. En ese sentido, los padres, ¿cómo podemos actuar si el tema es a la inversa? Si es mi hijo el agresor. Explíquenos, por favor, luego de la llamada que tenemos con Santos, que se comunica con nosotros desde Independencia. Santos, buenas noches. Buenas noches.
Lo que quiero consultar es, como dice la especialista, ha hablado de víctima, ya se reconoce que puede haber una víctima, o sea, un niño o niña, muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus alternativas de solución? No hemos escuchado hasta ahora. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué van a hacer, digamos, con esos niños que pervierten la tranquilidad del resto? Entonces, ¿qué hacemos con esos niños, digamos, malcriados? A ver, yo, por ejemplo, pongo una sugerencia antes que me corten, hacer un colegio en cada ciudad del Perú, donde siempre hay un colegio especialmente para así niños que se portan mal, juntarlos, ¿no? Como un pequeño pre-reformatorio. Ese sería Bien, gracias Santos por la consulta. Doctor Eric Osorio. A ver, tenemos que plantear como solución desarrollar programas que involucren a todos los escolares, programas psicológicos especializados en ciertos temas. Primero, focalizar la expresión de emociones, reconocer emociones, para darme cuenta que quien está a mi lado es una persona que siente, que le duele, que también experimenta. Una vez trabajado esto, tenemos que trabajar el tema del autoestima y autoconcepto, que la persona aprenda a quererse y aprenda a reconocer quién es y aprenda el valor propio y el valor de los demás. ¿Por qué? Porque si no trabajamos esto, pues evidentemente va a ser un saludo a la bandera si es que intentamos hacer cualquier tipo de terapia. Ahora, esto suele darse cuando son más pequeños, es mucho más productivo, pero cuando son más grandes es un poco complicado. ¿Qué hacemos ahí? El planteamiento pues, es interesante, sin embargo, si estigmatizamos al escolar en un espacio únicamente para agresores, esto también tendría un impacto no tan positivo, un impacto negativo. ¿Por qué? Porque el escolar va a aprender de que él ya está asumiendo una identidad, su identidad como persona agresora que no va a cambiar. Entonces hay que plantear esto. Sí es cierto que hay que actuar en el acto, hay que actuar en el momento, hay que generar una sanción, evidentemente, pero hay que desarrollar programas que involucren tanto al reconocimiento de la víctima como también a que la persona agresora asuma la responsabilidad. Pero ese tema, por ejemplo, genera que muchas veces se siga practicando lo que antes se dijo que se va a dejar de hacer. La expulsión del escolar revoltoso, el chico problema del colegio, la expulsión o la suspensión. Esto podría ser una medida drástica necesaria si no hay un ánimo de cambiar de actitud. Tendríamos que considerar la reincidencia y si es reincidente el escolar hasta el punto de llegar a atentar contra la vida, porque se ha visto que hay agresores de bullying que han cargado de los pies a las víctimas desde un tercer, cuarto piso. Entonces eso evidentemente ya es una conducta delictiva. Eso ya no debería pues perdonarse o limitarse. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que hacer los programas con toda la comunidad, pero aparte también grupos focalizados, grupos de trabajo con estos jóvenes y también invitar a los padres a que participen de estos procesos de psicoterapia. ¿Por qué? Porque el papá, si es que no participa, es lo mismo que haríamos la mitad de trabajo. Claro, no se completa, porque claro, necesitas la participación directa del padre, el que tiene que ayudar a corregir la conducta del hijo. Pero ahí bajo mi pregunta, con eso terminamos, doctor Osorio. ¿Cómo debo reaccionar yo como papá, yo como mamá, si me entero que es mi hijo o mi hija quienes están agrediendo? Para empezar, no debes condonar, no debes perdonar la conducta de tu hijo, debes escuchar, tienes que entender lo que ha pasado. Pues usualmente los padres pueden ponerse reactivos y decir, no, mi hijo es imposible que haya hecho esto. Sepan o no cómo es el comportamiento de su hijo. Tienes que escuchar lo que ha pasado. Luego infórmate con tu hijo, infórmate también con el tutor, con los profesores y con los compañeros de clase, porque si no lo sabes, pues en lugar de hacerle un bien a tu hijo, le vas a causar un gran perjuicio. Y este joven, si no aprende que tiene que respetar a los demás y comete violencia, podría convertirse en un próximo agresor o quizás integre algún grupo delincuencial o pandillas si es que no se termina a tiempo. Importante, ya antes de despedirme, importante, acude a un psicólogo, acude a terapia para que puedas tratar esos temas. No lo veas solamente como que es para alguien que tiene un gran problema. Cualquier persona puede acudir a un colega psicólogo y recibir la atención necesaria, porque es importante que cuides tu salud mental. Así es, la salud mental es tan fundamental y cuidarla también depende muchísimo, sobre todo de nosotros. Gracias, doctor Osorio, por estar con nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar para alguna ayuda, alguna terapia? Bueno, podemos coordinar por el vía del Facebook. Ahí está con mi nombre, Eric Frank Osorio Yaja. También pueden acercarse al Colegio de Psicólogos o a la Brigada de Psicólogos en Acción y podríamos coordinar diversas actividades porque nosotros tenemos programas para acudir a los colegios y desarrollar estos programas que estamos planteando.
con la comunidad educativa y preparar también a los docentes y tutores para que también puedan replicar esas actividades con la guía del psicólogo. Bien. Gracias, doctor Osorio, una vez más. Gracias. Buenas noches. Son las 9:43 de la noche. Bueno, hablando de temas de violencia,